Gloria a Dios. Vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que tú te muevas en medio de nosotros, que nos hables, Señor. Hoy nos disponemos para recibir tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Bueno, esta palabra de Corintios nos instruye a través del sentir de Dios que quiere para sus discípulos, para las personas que le representan, como cada uno de nosotros, armando el sistema que el Señor utiliza, que es la iglesia, con el fin de que a través de la labor que hace la iglesia se manifieste en las diferentes partes del mundo y de las diferentes personas el Espíritu, de manera que cada lugar que sea tocado con esta palabra cambie la condición natural por la condición espiritual. Entonces, la única manera que hay para acceder a la mente de Dios el Padre es a través de Jesús. Por eso fue necesario que el Señor viniera y se hiciera hombre para enseñarnos. En esos cortos años de ministerio, Jesús hace como un resumen, digamos, como una muy completa síntesis de cuál es el sentir y qué cosas pasan cuando Él está presente. Entonces, aquí, aparte de que ya nosotros conocemos que los que andan en el Espíritu, o también se le puede llamar los espirituales, se salvan, ¿sí?, en la vida que está por venir después de la muerte, también, y que también entendemos que los carnales se condenan. Entonces, después de esto, viene ya el proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros y viene algo importante, que son los propósitos, ¿sí? ¿Para qué nosotros necesitamos conocer la mente de Dios? Para estar en los propósitos. Por eso una persona, un creyente, que no avance en su conocimiento de la palabra o de Cristo, no puede avanzar en el propósito de Dios, aunque tenga fe, aunque tenga intención de seguir al Señor. Por eso es necesario que en cada uno de nosotros se desarrolle algo que dice la palabra, y es que el Señor pueda depositar en cada uno las riquezas de la gloria, dice, ¿sí? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria? Son las revelaciones, los secretos que están guardados para cada propósito. Por eso el Señor no le revela todo a todo el mundo. El propósito del Señor es revelar lo que es necesario para los propósitos. Entonces, en la palabra encontramos secretos, ¿sí? Encontramos cosas exclusivas, se puede entender así. Cuando uno dice es un secreto lo que te voy a contar, es algo exclusivo que solamente te lo cuento a ti, ¿sí? Por eso la palabra lo refiere de esa manera. Entonces, esas cosas exclusivas son cosas que tienen la unión o que se desarrollan con base en el propósito de Dios. Por eso es que es tan necesario conectarse con la palabra. Por eso lo que hablábamos en este último fin de semana, la idea es que nosotros lleguemos a esta hora, a este momento de la palabra, que es el más importante, y nos podamos conectar. Porque ahí, a través de este momento, es cuando el Señor está impartiendo a la iglesia lo que necesita, o a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Entonces, la intención, porque usted sabe, ya se ha enseñado, la intención que nosotros tenemos puede provenir de muchas fuentes. Por ejemplo, una intención puede provenir por el pecado, ¿sí? Las prácticas que la gente hace, por ejemplo, en oculto, ¿de dónde vienen? Del pecado.
También una intención puede provenir de algo anímico, que en la iglesia se ve frecuente también ese tema, ¿sí? La forma en cómo uno hace las cosas puede provenir de los sentimientos, de los intereses. En este caso, el que es espiritual, por eso hay que conectarse con este tema, el que es espiritual tendrá eh, intenciones que son provenientes de la fe. Y las intenciones que provienen de la fe nos ayudan a poder tener ese vínculo. Yo no recuerdo bien, pero se me viene ahorita a la mente, creo que el apóstol Álvaro alguna vez lo enseñó como el cordón umbilical, ¿sí? Que por ahí, a través de ese cordón que el Señor creó, es por donde pasan los nutrientes. A veces venimos aquí y estamos en otro cuento, en otro tema, separamos las cosas, pensamos que hay que separar las cosas. Eh, a veces lo familiar, lo laboral, pensamos que hay que dejarlo para entrar. Y fíjese que no, ¿sí? Porque la fe opera en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces usted con todo lo que tiene y con todo lo que vive en su día, con todo eso tiene que venir aquí con la intención de conectarse para que esas cosas, todo, o sea, cada ámbito de nuestra vida, sea nutrido por el Señor. Entonces, ¿cuál es la intención del creyente? Que usted venga y sea abastecido. Cuando nosotros venimos aquí, por eso es que es tan necesaria la congregación, es decir, congregarse, porque en el momento en el que nosotros nos dejamos de congregar, aunque tengamos algún conocimiento, aunque tengamos algún aceite en la vasija, empieza, mejor dicho, es el momento en el que se corta. Y usted sabe que cuando se corta el flujo de algo, aunque quede todavía en el vaso, se empieza a deteriorar. Aparte de eso, también es necesario que la revelación que nosotros recibimos sea fresca, ¿sí? O sea, nosotros no podemos pretender usar la revelación de hace años, ¿sí? Que el Señor dio hace años para ahora. Pueda que algo le sirva, pero es que nosotros estamos hablando del alimento, ¿sí? Y usted sabe que si un alimento ya ha pasado años, no tiene la misma calidad. Aunque lo congele, si uno congela las cosas en el refrigerador, en el congelador, y aunque se conservan, tienen un tiempo determinado. Entonces, por eso, todos los días, el creyente, el interesado del Señor, o sea, el que tiene interés por el Señor, debe buscar la revelación. Esto, de pronto, en el día a día no se ve tan notorio, ¿sí? Por eso, el creyente se da el lujo, se puede decir entre comillas, de soltar un poco esta práctica de alimentarse todos los días de la palabra. En el caso, por ejemplo, de mi trabajo, de mi labor, que es venir con los alimentos preparados prácticamente, en el momento en el que yo dejo de hacerlo, yo me paro aquí y lo noto, ¿sí? Es como que yo voy a preparar y digo, ah, pero me faltó la sal o me faltó algo. Por eso es que este conocimiento debe ser una base para nuestra relación. Si usted de pronto es una persona que no se ha podido disciplinar con esto, eh, quiero compartirle algo que a mí me ha sucedido. Voy a tratar de no especificar tanto, pero hay cosas con el Señor, de mi relación personal con Él, que por mi naturaleza, por ejemplo, no sé, a veces uno tiene que es distraído, ¿sí? A veces uno tiene que no se logra disciplinar o que, no sé, cualquier cosa que usted ponga, me ha costado llegar al punto de conexión del cual tengo intención de tener, ¿sí? En la relación. Y un día, o sea, ya de tanto luchar, porque, y aquí el Señor me dio una enseñanza gigantesca, o sea, que yo en estos días la he disfrutado mucho en este tiempo, porque hasta esas cosas, ¿sí? Que uno dice, no, pero es que yo no puedo.
es que no se me da, yo intento, trato de levantarme, trato de poner la alarma, intento pero me quedo dormido, lo que sea, se me olvida. Aún esas cosas, si usted las presenta delante del Señor y pide ayuda, hasta en eso el Señor lo ayuda, ¿sí? O sea, a mí me ha pasado eso específicamente y les voy a compartir, digamos, porque cuando uno cuenta un secreto, pues no lo puede contar incompleto, ¿sí o no? Entonces yo en un tema específico, personal con el Señor, que yo no había podido lograr por las características personales, utilicé el pacto. Entonces le dije, Señor, ayúdame en esto. Y desde el día en que yo utilicé el pacto para eso, el Señor me ha ayudado, pero de una manera sorprendente, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con esto? Que si nosotros, mire, porque uno cree que la relación con el Señor, eh, digamos, la construye uno solo, ¿sí? Entonces a veces la gente, el creyente, se siente falto porque dice, es que yo quiero leer la palabra todos los días, pero es que no me da, no soy lector, no soy madrugador, no soy esto, no soy disciplinado, soy distraído o cualquier cosa que usted tenga. La relación con el Señor se construye de la mano de Él y así todas las cosas, ¿sí? Quiere decir que el día en que nosotros dejamos de luchar en lo natural y le damos la cabida al Señor, la oportunidad al Señor, con la boca, que usted le diga, Señor, te entrego esto, ayúdame. Yo no he podido. Así me tocó decirle, Señor, a mí, tú sabes, le he dicho, tú sabes, yo he intentado ponerme en este plan, cumplir este propósito que tengo para profundizar más, no he podido. Y el Señor, mediante esa herramienta, porque es como decirle, Señor, es algo serio, ven, hagamos un trato, yo te pido que tú me ayudes en esto y yo te ofrezco esto, hagamos ese cambio, hagamos ese acuerdo. Y el Señor ayuda, ¿sí? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque a veces cuando se habla de la palabra, por ejemplo, si yo le digo a usted, si usted tiene que ser un ser espiritual, claro, pero es que usted tiene naturaleza pecaminosa, tiene sus inclinaciones, tiene ganas de irse a rumbear, tiene ganas de irse a hacer esto, de irse a hacer lo otro, ¿sí? O no sé qué más, o es distraído o algo no se le configura y lo que sucede en el corazón o en la mente es desánimo, ¿sí o no? Porque uno dice, no, pero es que yo no puedo. Tal vez usted sí puede porque tiene unas características, que esto es producto de la obra de Dios, o sea, la obra de Dios, la gente ve la obra de Dios, pero ve la punta del iceberg, ¿verdad? Pero no ven el trasfondo. Entonces, la gente piensa es que esa característica que tiene fulano, fulana, es porque esa persona es así. Pero el Señor, eh, pues, si nosotros miráramos el interno de cada quien, nos daríamos cuenta de que no, de que en los siervos, en la gente de fe o en el espiritual, hay muchas cosas que han sido borradas o tapadas, más bien, porque están ahí por la sangre de Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque para usted acceder a la mente de Cristo, necesita la ayuda del Señor. Necesita que usted le diga, Señor, tú sabes que yo tengo estas inclinaciones. Tú sabes que el pecado está en mi mente, está en mi corazón, está en mi carne, que yo no he podido zafarme de esto, que caigo una y otra vez en este asunto en el cual no quiero estar. ¿Sí? Ahí el Señor empieza a ayudarle a ser dirigido, a cambiar, como dice esto que estamos leyendo, eh, lo carnal por lo espiritual. Entonces, para que esto es como es un preámbulo para que usted se anime con esto que se está enseñando hoy. ¿Por qué? Porque en la búsqueda del Señor debe haber ánimo, un ánimo que viene de fe, o sea, como se puede entender como una emoción, porque usted lo que le va a dar el Señor, a usted lo que le va a dar el Señor es regalos o secretos o cosas que el resto de la gente no sabe, ¿sí? Es más, me atrevo a decir todavía más, pueda que yo le esté enseñando a usted unas cosas,
¿sí o no? Que el Señor a mí me ha enseñado, que el Señor a mí me ha dado con el propósito de que yo le enseñe, pero pueda que usted descubra ya en su relación algo que el Señor se lo da exclusivamente a usted. Y conozco personas que están aquí que tienen ese tipo de relación y que uno como digamos, guía o líder espiritual, uno reconoce que a fulano le funciona esto, ¿sí? Y el Señor a uno también se lo hace ver, ¿sí? Porque no es la misma relación, mi relación con Él que mi relación con Él. Por esa sencilla razón. A Él le digo unas cosas, a Él le digo otras cosas. Entonces, aquí en cualquier iglesia o en cualquier grupo se mira eso. Y uno, pues de lo que puede aprender, por supuesto, también aprende. Pero también uno sabe que hay cosas que son exclusivas. Hay tratos de Dios con gente que son exclusivas y que a uno le ayudan a entender también el comportamiento del otro a veces, ¿no? Pero bueno, eso es algo, digamos, secundario. El punto es que usted se anime porque el Señor le quiere enseñar cosas, ¿sí? Hay cosas que, que se las va a enseñar o que usted las va a aprender aquí, escuchando, ¿sí? Pero hay otras cosas que el Señor se las quiere decir a usted específicamente. Entonces usted no busca, usted no lee, usted no hace, no se anima porque ya sabe que no lo ha logrado, tal vez, ¿sí? Porque de pronto le falta creer un poco más, no sé. Pero esas fallas que tenemos, como decir, en el sistema, esas fallas que a uno le hacen notar que esto no es para todo el mundo, ¿sí? Hay que exponérselas al Señor y pedirle la ayuda, porque lo importante, no importa cuántas cosas usted le reconozca al Señor, lo importante es que la revelación no se pierda. Mire, hay iglesias, hay denominaciones que omiten algunas temáticas de la Biblia, ¿sí? Tal vez porque no son fáciles de tratar, tal vez porque el Señor no permite la revelación para que esas cosas sean entendidas. Pero el apóstol Álvaro enseñaba algo que es bien interesante y es que las personas que hacen eso, bueno, digamos que no hablemos solamente de iglesias, digamos que usted toma la palabra y dice, no, pero es que esto sí me parece a mí como mucho, como muy exagerado, como que esto no es para mí, y empieza a cortar, ¿sí o no? Como que usted empieza a separar algunas cosas, toma lo que le sirve. Ahí lo que usted está cortando son canales, ¿sí? Haga de cuenta que la palabra es una bolsa llena con muchos tubitos conectados hacia usted. Y si este principio, esto que usted enseñó, no le gustó, usted lo está cortando. Y al final lo que está cortando es bendición, es agilidad también, ¿sí o no? Para que las cosas de Dios sucedan, para que lo espiritual, lo del poder de Dios, suceda en la vida personal. Y por eso es que hay que animarse a anhelar estos misterios y hay que animarse a conectarse. Y no solamente animarse, sino obligarse. Porque claro, eh, estar ahí sentado, digamos, que yo también estoy sentada, ¿sí o no? O sea, yo también recibo así como ustedes, implica que a veces uno, la mente se le empieza a ir, ¿sí o no? La normalidad. Pero cada vez que usted diga voy a ir a la iglesia, procure no perderse nada. Es más, a mí me ha pasado muchas veces que yo escucho una predicación y luego la voy a escuchar y digo, ve, yo esto no lo escuché en ese momento. No me di cuenta porque pasa rápido. Así que si es necesario volver a oír la clase, ¿sí? Pues hágalo, porque al final es bendición, al final es sustancia del Señor hacia cada uno de nosotros. Y por esa razón también es que uno eh, como persona que usa el Señor para este trabajo, uno trata de que se les transmita, ¿sí? Por esa razón, a veces uno busca por un lado, se mete por el otro, lo dice de una manera y lo dice de otra, porque pueda que usted la coge de esta manera y el otro la cogió de la otra, porque es urgente que nosotros podamos absorber la palabra, porque
si no hay la palabra, si no hay la revelación, usted no ve las cosas, ¿sí? Como que usted tenga la luz apagada. Entonces las cosas le suceden alrededor. Usted, es más, tiene las cosas enfrente, las armas para su batalla, los principios que lo van a sacar en victoria, eh, las personas adecuadas, las situaciones adecuadas y no las ve. El creyente que no tiene discernimiento, el creyente que no tiene revelación, que no tiene aceite, ¿sí? O sea, sustancia de Dios por dentro, es un creyente indefenso frente al enemigo, ¿sí? Es un creyente que tal vez, si el enemigo nos ve, dice, no, este fácil se lo derriba. Eh, sí, esa es la mejor descripción, se lo derriba fácil, ¿sí? Entonces, por eso es necesario eso. ¿Y qué hace el enemigo con nosotros? Robar una de las funciones de él o de las actividades, ¿sí? Y hay mucho, como decía el apóstol Álvaro, hay mucho que se pierde, ¿sí? Hay mucha bendición para nosotros que se pierde porque uno no logra cogerla, porque uno no logra conectarse. Por eso, la persona que entiende estas cosas o que entendió una pizquita de esto, trata de no soltarse de eso. Por eso las personas que descubren, por ejemplo, que un principio de la palabra, que obedecer un principio de la palabra le da resultado, luego no lo suelta, ¿sí? Porque esa persona dice, no, pues que esto es lo que me da resultado. Y aquí usted sabe, se enseñan muchas formas que dice la palabra. En estos días hablábamos, creo que aquí, no sé, o en Salem, de las ofrendas. Uno realmente, el creyente en general, como que pasa un poco por alto el tema, ¿no? Pero mire, si usted quiere ser bendecido, si usted quiere agradarle al Señor, ese es un camino, pero es uno de los caminos más contundentes, por lo que hablábamos, porque es voluntario. Y al Señor le importa mucho cuando algo sale del corazón, cuando no es un principio que tiene uno que cumplir. Pero también pasa con otros que son, digamos, principios de la palabra, como el diezmo. En mi caso, yo ya sé que el día que yo deje de diezmar, ese día me empieza a faltar, ¿sí? Y hay gente que no lo sabe, o que lo sabe y no lo cree. Pero por eso dice la palabra, póngalo a prueba y va a ver cómo se abren las ventanas de los cielos. Y cuando lo descubra, va a haber afán en uno para cumplir, ¿sí? Porque todas estas cosas que están escritas en la palabra, por mencionar algunas de ellas, está el ayuno, por ejemplo, la batalla espiritual, las lenguas espirituales. Hay iglesias que no usan eso. Yo a alguien le preguntaba a una persona que ha estado en distintas denominaciones por asuntos de la vida, y yo le preguntaba, ¿ya usan eso? No, o sea, nunca hablaron del tema, pero corta es como cortarle, como quitarle herramientas, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que están en la palabra, lo que hacen es ponerlo lo natural en el ámbito espiritual, ¿sí? O también se puede entender, usar el poder de Dios espiritual a que toque todo lo que nosotros usemos por medio de ese medio. Quiere decir que estos principios de la palabra liberan. A veces no es tan rápido, también hay que entenderlo. Es como que usted tenga una cañería pues llena de mugre y dura y oxidada. Se tendrá que hacer la respectiva limpieza con la palabra, pero que afloja, afloja, ¿sí? Se lo garantizo. Entonces, hay que usar estas cosas, hay que buscar que no se corte la bendición, que no se corte la revelación. Aceptar la palabra con lo que venga, con lo que diga, no querer decidir qué tomo y qué no tomo, cuando de la palabra se trata, por supuesto, estamos hablando de la Biblia,
para que no se corte también bendición. ¿Sí? Entonces, acá, en este pasaje que estamos leyendo, nos habla de tener la mente de Cristo. Como la condición nuestra, la condición carnal y la condición natural no se mantiene, ¿sí o no? Eso ya lo sabemos, no es fluctuante, se puede decir, y queremos vivir en lo espiritual, pues hay que hacerlo diariamente, es decir, que nuestra vida se debe regir diariamente por la palabra y que usted todos los días debe buscar cuál es la revelación de hoy, se puede decir, o cuál es el desayuno, cuál es la comida que van a dar, ¿sí? Pero no solamente en el momento del culto, que por supuesto aporta, ayuda. El culto es el momento propiciatorio, ¿sí? O sea, propicia que usted pueda entrar en la comunión, conectarse, ayuda, ¿sí? Digamos que es una ayuda, porque todo el ambiente aquí está diseñado para que usted pueda entrar, pero hay que permanecer, es decir, habitar en la presencia. Si usted dice, no, yo quiero tener discernimiento, quiero saber cuando viene algo del Señor o cuando no, quiero saber que lo que a mí me dicen ¿es bueno o es malo? ¿Cómo lo tomo? ¿Qué decisión tomo? Dirá alguna persona, ¿sí? ¿Doy el paso o no? Porque a veces en la vida uno tiene que dar pasos que son definitivos. Busque la revelación, busque el discernimiento. ¿Cómo lo busca? Habitando en la presencia, ¿sí? Esa es la forma. Por eso no menosprecie y no escatime el tiempo que usted está con el Señor, ¿sí? El apóstol enseñaba también algo que me viene a la memoria y es el tema de alabar, de la alabanza. Entonces él contaba que cuando él apenas se convirtió, había una canción, así como aquí, que uno canta las canciones, que decía, cuando, cuando la iglesia alaba, suceden cosas, algo así era la letra de la canción. Y entonces él daba la enseñanza con respecto a esto, que cuando usted permanece alabando, ¿sí? Es decir, es necesario que usted en su tiempo tenga ese momento, ¿sí? Suceden cosas. ¿Por qué? Porque habitar en la presencia activa el poder, activa el espíritu para que se mueva en nosotros, para que cuando usted vaya a orar, ¿sí o no? Para que cuando usted tenga que hablar con alguien, en su vaso estén la sustancia. Entonces es cargarse de lo de Dios, ¿sí? Por eso estamos leyendo esto, porque si bien los misterios espirituales son exclusivos del Hijo, ¿sí? El Padre se los da exclusivamente al Hijo, el Hijo da según su criterio, según la determinación que él tenga, de ese conocimiento o de esa mente de Cristo a el creyente. Entonces, acuérdese, usted no puede ser un creyente que no tenga la mente de Cristo, ¿sí? No puede ser un creyente que se viva quejando, que ande eh, en agonía, pues no. Hay que parecerse al Señor y no hay que permitirse, porque a veces uno se da cuenta, uno dice, no, pero yo me estoy quejando por todo. Corte, prefiera callarse, porque lo que sale de la boca es bien importante. Por eso que salga la palabra, cuando sale la palabra suceden cosas, ¿sí? Cuando usted alaba suceden cosas. Cuando usted tenga pensamientos de derrota, por ejemplo, en vez de contárselos a su persona que tiene al lado, en vez de decirle, no, es que yo siento que algo malo va a pasar, tengo un mal, mejor cállese y empiece a alabar al Señor, porque ahí en la palabra suceden cosas. Y usted dirá, ¿de dónde saca eso? Por el verbo fue hecha la creación, por la palabra, ¿sí? Y asimismo el Señor utiliza la boca para crear o para destruir. Así dice, ¿verdad? Porque antes de la creación, lo único que había era el verbo. Por eso dice, no recuerdo exactamente, pero dice, bueno, dice, por ahí en Génesis dice
estaba el verbo habitando. Entonces es como si la palabra de Dios estuviera por ahí, ¿sí? Lo que Dios hablaba. Entonces dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Hágase esto, se hizo. Por eso hay que tenerle cuidado al tema. La alabanza, bueno, todo esto que estamos mencionando, para que sucedan las cosas espirituales en los espirituales. Esto, si uno se lo enseña a alguien carnal, está en otro tema, ¿sí? Si yo estoy hablando aquí y hay alguien que tiene más porcentaje, eso es como cuando uno dice qué porcentaje de grasa y qué porcentaje de músculo, si han escuchado ahora, ¿no? Aquí hay gente que tiene más porcentaje de espíritu, más porcentaje de carne o de alma, ¿sí? El que tiene más porcentaje de alma se distrae, el que tiene más porcentaje de alma está en otra cosa, ¿sí? Pero el que tiene más porcentaje de espíritu, cosa que se logra, ¿sí o no? Por eso uno puede replantear la distribución del peso del cuerpo de uno, ¿sí? O sea, uno puede cambiar, sin bajar de peso, cambiar ese peso que uno tiene por masa muscular y quitarlo de la grasa, o viceversa. A lo que voy es que esto no se le puede explicar a un carnal. Al carnal no le interesa, ¿sí? Por eso hay que activar al espíritu. Pablo me parece que lo enseña cuando dice el hombre interior. Es como que da a entender que hay un hombre habitando dentro de nosotros. Y ese hombre que narra, que dice aquí, el hombre interior, es el espíritu. Y a ese hay que alimentarlo. A ese dele la proteína, para que cuando sea el momento de elegir, se logre conectar, se logre cogerla. Entonces, la enseñanza, por eso es que para mucha gente el Evangelio y el tema de Biblia y de Dios son fábulas, es algo que no interesa, ¿sí? Porque no hay esto, porque la palabra no le llega al espíritu, sino que le cae al alma, entonces al alma no le importa, no le cree, no le interesa. Pero ojalá que usted lograra que entre la sustancia, para que cambie su condición, para que eso que usted tenía deje de tenerlo, ¿sí? Para que esas cosas que usted antes, esas inclinaciones pecaminosas que usted tiene, dejen de estar, ¿sí? Para eso es necesario, para que cambien las cosas que usted está teniendo, que usted está viviendo. Ahora yo le pregunto, antes del Señor o ahorita, ¿hay cosas de su vida que no le gustaría cambiar? ¿No le interesa cambiar su condición? ¿Eso que lo lleva al error? ¿Eso que le lleva a cometer los errores y a perder lo que Dios le da o lo que el Señor le ha provisto de alguna manera? Pues debería interesar, ¿sí? O sea, a uno a veces le da ganas, es como de hacer, pero, ¿sí? Debería interesarte que tú recibas la sustancia para que te cambien las inclinaciones, para que te cambie los resultados al final de cuentas. Y por eso es que uno habla aquí y yo siento eso, como la inquietud, ¿sí? De por favor, cójanla. Y no solamente yo, ¿sí? El apóstol Pablo habla de esa manera. Es más, él se desespera a veces, porque ojalá que la cogieran, las cosas cambiarían. Porque la desconexión espiritual le trae consecuencias. Basta con retroceder a su vida pasada o basta con ver los problemas que tiene en sus narices para darse cuenta de cuánta falta le hace detectar, ¿sí? Detectar personas, detectar amistades, detectar momentos, detectar lo malo que el enemigo le pone, ¿sí? Y usted creyendo que se está saliendo con la suya, que usted se dé cuenta del abismo que tiene enfrente y que se va a caer y que nos va a llevar a otro tipo de vida alejado del propósito de Dios.
porque usted, alejado del propósito de Dios, tiene una vida, ¿sí? Que no es difícil saber cuál es, ¿sí? Pero en el propósito del Señor, Él también te plantea una forma. Bueno, yo te propongo esto, yo te propongo que tu vida cambie, que tú puedas salir de los asuntos, que puedas usar lo que yo te estoy dando para tu salvación, para tu restauración, para la edificación, y con estas cosas que estoy mencionando es aquí y allá, ¿sí? Aquí en la tierra y allá en el cielo, porque no se va a acabar. Yo siempre pienso, ¿cómo será la cara de todos cuando lleguemos allá y nos demos cuenta de que sí había sido cierto? Los que permanezcamos sirviéndole al Señor diremos, qué fresquito. A los que nos ha costado el ministerio también diremos, valió la pena, qué fresquito, ¿sí? Haber seguido, porque el propósito de Dios es una meta, ¿sí? Y si usted no lo ve así, va a tener otro tipo de vida, como la gente de afuera, como la gente, digamos, que vive para este siglo, así lo llama la palabra, los de este siglo. Entonces, el Evangelio lo que tiene es la sabiduría o la revelación, los misterios que nos dan cuando eso toca el cuerpo, nos da una percepción espiritual. No, es que tengo esta batalla y no sé cómo librarla, pues haga eso también, haga esto, para que tenga percepción de qué es lo que tiene que hacer, para que los ojos se activen, ¿sí? Para que los sentidos espirituales no estén sellados. La vida sin sentidos es bien tenaz, ¿sí o no? O sea, el asunto es que los sentidos nos libran de los peligros. Por eso usted toca una cosa que corta y se da cuenta, ¿sí? Por eso usted se va a caer cuando le dicen se me bajó la grada, creo que dice, cuando uno va y piensa que había grada y el oído es el equilibrio, ¿sí? Aparte de los sonidos, la cercanía, por ejemplo, ¿sí o no? Esto es tan así que por eso alguna vez lo mencionamos, el llanto de los bebés, de cualquier bebé, o sea, humano o los perritos, los animalitos, son agudos, ¿no? Para que fastidien a la mamá y les den lo que necesitan. O sea, son mecanismos de defensa. Sus sentidos espirituales son mecanismos de defensa. Y si usted los tiene sin destaparse, si los ojos están tapados, los oídos tapados, pues está a la merced del enemigo. Por eso el enemigo roba, por eso el enemigo mata, por eso el enemigo destruye, desde lo natural hasta lo eterno lo destruye. Por eso es que los hogares se destruyen, ¿sí? Por eso es que la salud se destruye, la mente se destruye. Por eso ahora hay tantas enfermedades mentales, por ejemplo. El alma se destruye. Hay gente que vive con complejos y cosas y es porque el alma se deteriora por esa razón. Entonces, eh, pues el objetivo o el afán suyo que sea buscar la conexión, ¿sí? Busque la palabra. Si le cuesta, pídele al Señor que le ayude. Verá que Él le ayuda, ¿sí? Y si de pronto usted está empezando por lo que recibe aquí, bueno, por lo menos que si ya está aquí, reciba, ¿sí? Porque si no, pues de nada sirve. Entonces usted luego sale y dice que eso no sirve para nada, porque las cosas no le dan, ¿sí? Porque los resultados no son para uno, para usted, sino para lo que dice aquí, para los espirituales. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice. En la traducción al lenguaje actual dice, y por eso pensamos como Cristo.
Por eso es que nos dicen a nosotros que nos lavan el cerebro, porque antes pensábamos unas cosas y luego pensamos otras, ¿sí? Porque claro, la mentalidad empieza a cambiar. Y la otra, la nueva traducción viviente dice, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Mire lo que es el entendimiento, ¿sí? Lo importante. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te damos por este momento. Te pido que bendigas a quienes ponen sus tributos en tu altar. Bendigo la fe de tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora vamos. Ahora vamos. Aquí estamos, Señor Jesús. Llena nuestro vaso con tu presencia. Mueve tu espíritu, Señor. Reconocemos que necesitamos estar llenos de ti. Necesitamos tu dirección. Necesitamos tu ayuda, el discernimiento. Necesitamos percibir al enemigo. Llena, Señor, nuestros vasos. Accedemos, Señor, a tu ayuda, porque sin ti nada podemos hacer. Llénanos, Señor, con esa dotación, con la porción que tú habías preparado, Señor, para este momento. Recibimos, Señor, ese aceite, ese alimento. Fortalece el hombre interior. Que sea levantado, Señor, el espíritu débil. Ora más. Vivifica, Señor, que reverdezcan los huesos espirituales. Muévete, Señor. Llénanos, llénanos más, Señor. Ora la Mashiach, tatabasada, ora Mashiach, lávanos. Recibimos tu espíritu, Señor, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ayúdanos a alcanzar esa madurez, esa sabiduría que no es de este siglo. Oh, llévanos más profundo, Señor. Ora va mamá.
que soy. Ora Mashiach, Dada Mamashi. Aquí, ora Mashiach. Estoy, ora Mashiach. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Y aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí, Jesús. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida te entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti.